Amén. Qué bendición, familia, vernos este domingo y poder compartir la palabra juntos. Me alegra mucho verte. Qué bueno que puedes estar también a través de los medios digitales, a quien está viendo la transmisión. Y antes de comenzar con la palabra, quiero animarte a que hagamos una oración especial como iglesia. En la semana, nuestra hermana Mariana Lozano sufrió una pérdida familiar, la pérdida de su papi. Y como tú sabes, como iglesia nos dolemos cuando alguien se entristece. Tenemos grandes promesas y grandes esperanzas, pero por supuesto nos dolemos, y eso es lo que pedimos al Señor, que pueda traer consuelo a nuestra hermana Mariana Lozano. Y únete conmigo en esta oración. Vamos a orar e interceder por ella, por la familia. Así que inclina tu rostro. Señor, te agradecemos mucho por la bendición que es tener a nuestra hermana Mariana con nosotros. Gracias porque tú has fortalecido el cuerpo en Cristo a través de ella y de su servicio. Y el día de hoy reconocemos la fragilidad que tenemos frente a eventos que son difíciles en nuestra vida, pero es sencillo si los ponemos delante de ti. Así que nos unimos en esta fragilidad pidiéndote que pueda ser consolado su corazón en este tiempo. Ciertamente hay promesas que nos esperan y que nos animan totalmente, pero el tiempo de la ausencia es difícil. Así que permite que en este tiempo de duelo, de luto y de dificultad y de ausencia, Señor, pueda fortalecerse en ti, pueda llorar suficiente delante de ti, pero también consolarse en las buenas memorias y en los recuerdos que tiene de su papá, y que por supuesto pueda encontrar cobijo con cada uno de nosotros como cuerpo en Cristo, como hermanos, podamos fortalecerle durante todo este tiempo. Gracias por la iglesia, dale también sabiduría para poderse acercar a nuestra hermana, orar por ella, pero sobre todo anímanos a que día con día podamos estar intercediendo por ella. Muchas gracias por su vida y por la bendición que es para el camino de vida en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nuestra responsabilidad como hermanos, acompañarnos unos a otros en tiempos de duelo. Repito, hay grandes promesas, pero es difícil llevar el duelo. Así que seamos respetuosos y prudentes al acercarnos, pero sobre todo consolemos y acompañemos en este tiempo. Necesitamos los unos de los otros, ¿verdad? Y antes también de comenzar la palabra, quiero agradecer principalmente a todo el equipo de staff y a todas las personas que sirvieron el día viernes y sábado en la capacitación de maestros que impartió Corazones en Acción. Fue de bendición. Nuestros maestros de Vida Kids, todos los que están al frente de los salones, sus asistentes, fueron bastante confrontados, retados, preparados, animados, recordados. Fue una bendición para todos los que participamos. También todos los miembros de Camino de Vida que pudieron tener la oportunidad de tomar esta capacitación, qué bueno contar contigo. Y por supuesto vendrán más planes en ese mismo sentido. Recuerda, estamos cuidando de nuestros hijos, de tus hijos, y lo estamos haciendo como colaboradores tuyos. Papás, somos colaboradores suyos, estamos trabajando en equipo. Así que qué bendición. Entérate mucho cómo preguntan nuestros maestros la dinámica de enseñanza para los más pequeños y el impacto fundamental que tiene para estas generaciones. Y bueno, es agradecerte también la ayuda que has estado brindando como miembro de la congregación para seguir ayudando a las personas que están en dificultad o en situación vulnerable económicamente a través de Ponlo en sus manos. Mi esposa les ha enviado mensajes pidiendo ciertos productos y ha sido una bendición siempre contar con tu ayuda. Gracias a esto no ha disminuido en ninguna forma, al contrario, hemos crecido y hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Así que anímate, iglesia. Gracias por estar teniendo esta respuesta, ¿verdad? Y bueno, pues vamos al estudio de este domingo. ¿Por qué no hacemos una oración para iniciar dándole gracias a Dios por su palabra y por el mensaje que habremos de recibir? Dios, tú eres muy bueno con nosotros.
nos das claridad a través de tus escrituras, nos das muchísimo consejo de la forma adecuada en la cual te deseas que vivamos, y esto es para un fin correcto. Confiamos en tus planes, por eso nos rendimos hoy humildemente a ser dirigidos por tu palabra. Gracias porque tú eres quien va al frente de nosotros, de ti aprendemos, tú eres luz en oscuridad, así que disipa a través de tu palabra toda duda, permite que nuestros ojos sean abiertos para ver claramente lo que deseas comunicarnos, que tu Espíritu haga su obra en nosotros y que tú seas enaltecido en Cristo Jesús. Amén, amén. Quiero hacerte una pregunta. No voy a hacer un ejercicio como tal, no es necesario. Y quiero que esa pregunta la respondas tú en silencio para ti, en tus adentros. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿O qué te falta para ser feliz? Resuélvela para ti. No es necesario que tengas una respuesta pública, pero hago estas 3 preguntas porque al finalizar el estudio tú y yo veremos y nos daremos cuenta si somos felices y si nuestra felicidad radica donde debe radicar. Y mira, si hay algo que tú y yo podemos estar bien seguros en la vida, podemos tener dudas de todo, pero de lo que podemos estar bien seguros en la vida es que queremos ser felices. ¿Hay alguien que diga, no, yo no quiero ser feliz? En absoluto, todos queremos ser felices. Estamos bien seguros de que esa es la motivación principalmente que nos lleva a levantarnos por la mañana, lo que hace girar nuestra vida, todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, tiene esta motivación. Queremos ser felices. Blas Pascal, un matemático, físico, teólogo, analiza esta parte de la siguiente manera. Fíjate, postula así: todos los hombres buscan la felicidad. Y esto es sin excepción, independientemente de cómo la busquen. Todos tienen ese propósito. La causa de que unos vayan a la guerra y que otros la eviten es el mismo deseo en ambos. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya en ese sentido. Aún, qué fuerte, fíjate lo que dice Pascal, aún de aquellos que se ahorcan. El que se quita la vida lo hace pensando que estará mejor muerto que vivo. Pero mira, iglesia, por extraño que parezca, aunque todas las personas vamos en busca de tal fin, de la felicidad, la realidad es que hay muchas personas infelices. Y aquellos incluso que en algún momento experimentan un momento de felicidad o de gozo, de alegría, se dan cuenta que es un momento pasajero, efímero, un momento, no suele durar mucho. Con esto tú y yo podríamos llegar a 2 conclusiones, que es a donde vamos a adentrarnos esta mañana. 2 conclusiones: o la verdadera felicidad no existe, o los hombres estamos muy confundidos con lo que significa ser feliz y cómo sería llegar a serlo. Voy a tratar que en este estudio tú y yo realmente tengamos esta visión de ambas posturas, de ambas fuentes, y veamos que realmente existe una posibilidad de tener una vida bienaventurada, dichosa y feliz. Pero no es precisamente el tipo de vida que muchos de nosotros tenemos en mente. Y tampoco se encuentra exactamente en los lugares en los que buscamos, o en los lugares en los que la humanidad a lo largo de la historia ha buscado esta felicidad. Acompáñame a leer Mateo capítulo 10.
del verso 34 al 39. Mateo capítulo 10, del 34 al 39, será nuestro texto central que nos dará claridad en esta parte. Y inicia diciendo el versículo 34, el Evangelio en palabras de Jesús. Jesús hablando dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si nos situamos en el versículo 39, que será el que estaré exponiendo a mayor profundidad, dice: el que haya su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. De repente dices, perdón, pero esto es paradójico, pareciera contrario, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo que tenemos que perder la vida para ganar la vida. Perder la vida para ganar la vida. O sea, dice, si quieres preservar tu vida, o sea, conservar tu vida, estarías perdiendo la vida. Ahora, si tú quieres ganar la vida, entonces tú tienes que perder la vida. ¿Verdad? Que quedamos como, es un poco complejo, pero no, para entender la paradoja o para entender esta aparente contrariedad, tenemos que entender dos cosas. Explicar primero en qué sentido es que Jesús nos está diciendo aquí que debemos perder la vida para entonces pasar a considerar cómo es que vamos a ganar la vida. ¿En qué sentido debo perder la vida? ¿O a qué se refiere? ¿En qué sentido debo perder la vida? ¿Y en qué sentido voy a ganar la vida cuando pierda la vida? Insisto, por confuso que parezca, estamos muy relacionados con esta forma de despojarnos de algo para ganar algo superior. Está cercano el cumpleaños de mi esposa, e imagínate que yo voy a su joyería favorita y voy buscando un anillo de diamantes que le encantaría, y ese anillo supongamos que cuesta 100,000 pesos. Y yo llego a la tienda y está en rebaja, nada más cuesta 10,000 pesos. ¡Wow! Yo sé que el valor de ese anillo es superior, entonces no voy a tener ningún problema en despojarme de 10,000 pesos para ganar un anillo que tiene un valor superior. O bien, por ejemplo, piensa en este escenario: una persona, X persona, está por comprar su casa y consigue con mucho esfuerzo reunir $500,000 de pesos, que es el enganche que va a dar. Y ya tiene todo listo, pero en el transcurso se entera que tiene una enfermedad durísima y hay un tratamiento para esa enfermedad. ¿Pero qué crees? El tratamiento está acreditado que sana, pero cuesta 500,000 pesos. Esta persona no tendría ningún problema en despojarse del dinero, de los 500,000 pesos, para ganar algo superior, que es su vida, su salud. Ahora, en ambos casos, tanto este individuo hipotético o tanto yo en este escenario hipotético, no le pienso comprar eso a mi esposa, me encantaría, ¿verdad? Pero estamos o tendríamos que perder algo para adquirir otra cosa de un valor superior.
O sea que si yo me aferro a perder mis 10,000 pesitos, pues no voy a ganar lo que está ahí, me pierdo esa oportunidad. O bien, si este hombre se aferra al enganche de su casa, pues se encontrará perdiendo su vida. Ahora, siempre, ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. O sea, ninguno de estos dos dibujos, aunque te los puse como ejemplo, se refiere o traduce lo que la Escritura está diciendo. ¿Por qué? Porque si tú y yo interpretamos las palabras de Jesús de esta manera, tú y yo entonces lo vamos a ver como una transacción comercial con Dios. O sea, como si estuviera diciendo: si tú me das tu vida, vas a merecer que yo te dé una vida mejor. Pero eso no es lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación. Tú y yo somos salvos por gracia, no por algo que hayamos hecho. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es algo que se adquiere por sacrificios humanos o sacrificios personales, sino por creer en Jesús. Y es por descansar en el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz, que por lo cual tú y yo somos salvos. Pero no hay nada en nosotros que gane el favor de Dios. Por eso te decía que estas ilustraciones solo son de referencia, pero no es un trato comercial. O sea, que si yo le doy la vida a Jesús, Él va a darme una vida mejor. Espera, no es que la salvación cuesta que tú le des tu vida a Jesús. No. Jesús ya dio su vida para darnos vida, ¿verdad? Más bien es que si tú decides seguir a Jesús, en este mundo caído, esto te va a costar la vida. Así que si tú quieres conservar la vida que tienes, que llevas, la que has atesorado, la que has vivido todo el tiempo, la que dices es mi vida, te va a costar la vida que Jesús ofrece. Porque seguir a Jesús es colocarlo a Él por encima de todo, incluso de tu propia vida. A lo largo de todo este capítulo 10 en Mateo, el Señor ha estado señalándole a los discípulos, a sus seguidores, les ha estado mostrando a lo largo de todo ese texto el costo de seguirle a Él en un mundo que aborrece a Jesús. Fíjate, Mateo 10, el versículo 16 nos ayudará a poner en un contexto más real nuestro versículo 39, del que pierda su vida la hallará. Fíjate, verso 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús les está anticipando a sus seguidores: si ustedes quieren ser fieles, si ustedes quieren ser fieles a mí, si ustedes deciden seguirme a mí, ustedes van a sufrir. Iglesia, nosotros seguimos a un Salvador crucificado. Y el siervo nunca es mayor que su Señor. Verso 21, ahí mismo: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es para asustarte, solamente quiero mostrarte cómo es que Cristo quiere ser realista para decirnos que si decides seguirlo a Él, sepas de antemano que hay un costo. Verso 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. El verdadero discípulo de Jesús, el verdadero seguidor de Jesús, está dispuesto a confesarlo a Él, a no negarlo a Él, aún el hecho que pudiera costarte la vida, físicamente hablando. Ahora, Jesús
podríamos decir que es la persona más divisiva, ¿verdad? Porque dice, mira, escucha lo que sigue diciendo el Señor Jesús en el verso 34. Y honestamente me fue difícil elegir este tema con esta introducción, porque insisto, cuando hago la pregunta, ¿eres feliz?, quisiéramos encontrarnos con la respuesta inmediata, pero esto nos está dando un preámbulo. Y el verso 34 dice, 36, discúlpame, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, si todo lo que leímos al inicio nos sonó escandaloso, fíjate ahora, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién se le ocurriría decir esto si no es Dios mismo encarnado? El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y yo sé que estas palabras suenan muy radicales, pero créeme que cuando Jesús dijo esto en primer siglo fue muchísimo más radical. En aquellos días el concepto de unidad en familia era muy diferente en países orientales, es muy distinto a como se suele tener en nuestra sociedad occidental. Era más radical, es de hecho esa perspectiva de familia, es esa forma de ver a la familia lo que pone el piso para que esto pudiera pasar, cuando dice el padre entregará al hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo muy bien que mi esposa y yo hacíamos un devocional que se llama Devocional Extremo, donde habla de puros mártires cristianos. Y en muchas regiones del mundo, en muchas formas, de muchas maneras, pero una historia en particular nos llamaba la atención, que era un hombre que permanecía en el Islam, se convierte al cristianismo y era perseguido por su misma familia para ser asesinado. También recuerdo cómo es que había un caso en el cual una familia judía, el hijo se convierte al cristianismo y la misma familia judía celebra un funeral simbólico para anunciar a la sociedad que para ellos su hijo estaba muerto. No todas las familias tienen este tipo de reacción, ¿verdad? Cuando uno se acerca al Señor, cuando uno se convierte a Jesús, pero Jesús quiere que sus seguidores potenciales, que tú y yo, sepamos que tenemos que estar dispuestos a poner a nuestra familia incluso en segundo plano con respecto a Él, y que esto tendrá un costo. Ahora, claro que no quiero que tomes otro sentido en que digas, entonces no debo de amar a mi madre, no debo de amar a mi padre. Por supuesto que debes amarlos, honrarlos, al contrario, actuar de una forma distinta no sería ideal, no sería algo realmente aplaudido, pero debemos honrarlos. Pero como cristiano estás llamado a poner a Cristo muy por encima de cualquier otra relación. Y aquí es donde nos empezamos a adentrar a las preguntas. ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿O qué te falta para ser feliz? ¿Por qué? Porque entonces si respondimos internamente con algo de ello, estamos buscando la felicidad en un lugar erróneo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a poner a Cristo muy por encima de cualquier otra relación. Y esto, amigos, iglesia, va a molestar a nuestros familiares incrédulos, va a molestar socialmente hablando, los va a incomodar. ¿Cómo es que ahora ya no estás en el domingo familiar? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué lunes, miércoles, viernes, sábado? Ya párale. ¿Y nosotros cuándo? Esas parejas, ¿no? Que llega primero uno y luego es que no viene y me dice y no va y me hace y se enoja que vaya a la iglesia. Poner a Cristo por encima de cualquier otra relación. Y esto suele hacer sentir a la familia incluso desplazada. De manera que el Señor nos está diciendo en ese pasaje es que todo aquel que ame tanto a su familia, que no esté dispuesto a pasar por esa experiencia, o sea, que no esté dispuesto a pasar por ella, no puede ser su discípulo.
Y si eso nos parece radical, fíjate lo que dice el verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ya no se trata solamente de ponerlo a Él por encima de tu familia, se trata de ponerlo a Él por encima de tu propia vida. Pero esa cruz de la que Jesús está hablando aquí no es como la interpretamos muchos de nosotros a veces. ¿Cuántas veces dices, ay, es que mi esposo es mi cruz, es mi cruz? Es que mi hija, mi hijo, este adolescente es mi cruz. Es que esta persona hoy es mi cruz. Esta enfermedad es mi cruz. Tengo un problema económico, es mi cruz. No, esa no es la cruz de la que Jesús está hablando. Los que escucharon originalmente este mensaje estaban bien familiarizados con la crucifixión, con el medio de ejecución romano. Ellos estaban tenían la escena bien fresquecita sobre la crucifixión. Por eso cuando Jesús dice, quien no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirme no puede ser su discípulo, que escandaloso se oye, están bien familiarizados con eso. Fíjate, los condenados a la crucifixión tenían que llevar la parte transversal de la cruz, pero la parte transversal ellos la tenían que ir cargando hacia el patíbulo, hacia el lugar donde se iba a llevar a cabo la ejecución. O sea, que iban cargando eso, y todos los que veían a los condenados camino al sitio de ejecución sabían que era un viaje sin retorno. Era un viaje sin retorno. Y Jesús está diciendo, es un viaje sin retorno. Seguirme es un viaje sin retorno. Tomar esa parte. Y los veían pasando ahí. Y yo no creo que ninguno de los que iba cargando el madero, cargando la parte transversal de la cruz, iban pensando en sus sueños, ¿verdad? O iban pensando en su emoción, en ay, pues los planes de la vida, y yo quiero. No, ellos allí terminaban sus aspiraciones personales. Nadie iba cargando su cruz con sueños de grandeza, nadie iba cargando la cruz planificando un futuro exitoso. Sabían que ya había terminado su vida. Aquello era la renuncia total de todo lo que hasta ese momento esa persona había considerado como su vida. Él estaba consciente, el que iba a ser ejecutado estaba consciente, aquí terminó mi vida. Y ahora el Señor nos está diciendo que si alguno no está dispuesto a tomar su cruz para seguirle a Él, no es digno de Él. Porque seguirle a Él implica una renuncia total a nuestro propio yo. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo rebelde, no es el problema económico, no es tu cruz, sino tu cruz es el yo que tiene que ser crucificado juntamente con Cristo. Es poner sus intereses por encima de los nuestros y poner su voluntad por encima de mi voluntad. A eso se refiere perder la vida. En palabras más sencillas, iglesia, con Cristo es todo o nada. Es todo o nada. No se puede seguir a medias a alguien como Jesús. O se le rechaza completamente o nos rendimos a Él completamente. De manera que la salvación no la podemos comprar dándole a Jesús nuestra propia vida. No es que si hacemos este sacrificio, ¿verdad?, de darle nuestra vida, vamos a merecer que Él nos conceda la vida. Pero la implicación de seguir a Cristo es sencilla y únicamente perder esa vida que hasta ahora hemos vivido para nosotros mismos. Mejor lo repito, la implicación de seguir a Cristo es sencilla y llanamente perder esa vida que hasta ahora hemos vivido para nosotros mismos. Es estar dispuesto a perder tu reputación, es estar dispuesto a perder tu comodidad terrenal si es preciso, a que la gente deje de considerarte como una persona genial.
como una persona exitosa. ¿Sabes? Muchos te van a ver como un tonto. Pero Jesús está hablando de la verdadera vida. Hoy, ¿qué nos dice el mundo? Sean felices, vivan para ustedes, vivan para sus placeres, preocúpate solo por ti, tú, aplasta a quien sea. No, allí no está la felicidad. Pareciera que el mundo nos vende que esa es la felicidad, pero no lo es. Cuando comencé a servir al Señor, recuerdo que te he platicado mucho de la iglesia que iniciamos en Izúcar de Matamoros, Puebla. Y allá me encontré a un ingeniero agrónomo y él andaba bien metido en los ingenios azucareros. Y allá el ingenio azucarero no solamente es solo un buen trabajo, sino tiene un tinte político bastante rudo. Y este hombre, cuando me conoció y vio que empezaba en el patio enseñar la Biblia y la gente, le llamó la atención y estuvo ahí y estuvo un tiempo. Y cuando conversamos y se entera que tengo una profesión y se entera de mi edad, esto pues ya tiene bastantes años, y me dice: ¿cómo un joven profesional en la mejor etapa de su vida, en el momento en el que debería de andar haciendo dinero y esto y lo otro, usted abogado, ¿cómo anda en esto? Qué triste. No, si yo tuviera su edad. O sea, para él era una pena, era como si yo estuviera haciendo la cosa más estúpida que el humano puede hacer. Pero no, al contrario, estás viviendo la vida. Esa es la vida, esa es la felicidad. Seguir a Jesús es estar dispuesto incluso a perder tu vida físicamente si fuera necesario, antes de verte en la disyuntiva de negar al Señor. Ahora, hasta aquí el panorama de ser cristiano y de lo que significa ser cristiano parece tétrico, alejado de la felicidad. ¿Qué persona en su sano juicio va a estar dispuesto a poner en juego su integridad personal? No tiene mucho sentido hasta que leemos la otra parte de nuestro texto y que nos lleva al segundo punto. El que ha perdido su vida por mi causa, este la hallará. La coma es importante. ¿En qué sentido vamos a ganar la vida cuando nosotros perdamos la vida? Ya vimos cómo perder la vida. Ahora veamos en qué sentido voy a ganar la vida si pierdo esta vida. Para poder interpretar adecuadamente lo que el Señor está diciendo aquí, hay que notar que el llamado de Jesús es intensamente personal. El que ha perdido su vida por mi causa. ¿Te das cuenta? No se trata de rendir lealtad a un grupo religioso. No se trata de seguir un conjunto de reglas o doctrinas. Cristo nos invita a ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas, a dejar de adorarnos a nosotros mismos y a cualquier cosa de este mundo creada para adorarlo únicamente a Él. Ya no soy el centro, es Él. Y mi adoración ya no es incluso mis hijos, mi familia, está en segundo plano, es Él primero. Ahora, el tomar esta posición no te hará despreciar a tu familia, por supuesto que no, al contrario, iglesia, te va a hacer más bondadoso, más cuidadoso, más lleno de gracia para hacer y atender a tus hijos. Vas a ser de un impacto mayor. ¿Y acaso no es lo que queremos? Pero qué difícil es cuando criamos solos con nuestro yo. Pero qué fácil es criar cuando Jesús es el centro. Ahora, Él hace eso. El que pierda su vida para vivir para Cristo, entonces encontrará la vida, por la sencilla razón de que fuera de Cristo no hay verdadera vida. Pero el que rechaza el señorío de Cristo, porque no quiere dejar de ser el centro de su propio universo, va a terminar perdiendo por completo su vida
O sea, la que ha creído vivir y perdiendo la vida. Ahora, quiero explicar esto de otra manera. Fíjate, cuando nosotros decimos que una persona está perdida, no lo decimos de una forma despectiva, es una realidad. Cuando una persona está perdida, ha dejado de tener utilidad para el dueño. Piensa en esto. ¿Alguien trae las llaves de su casa? Ok, las deja hoy aquí. Váyase a su casa, intenta entrar. Las llaves aquí están. Esas llaves siguen abriendo la puerta de su casa. Pero ¿dónde están? Acá. ¿Y usted dónde está? Está intentando entrar a su casa. Las llaves no están en manos del dueño que quiere ingresar. Por tanto, las llaves están perdidas y por tanto las llaves no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no sirven para lo que fueron creadas. Nosotros fuimos creados, en palabras simples, nosotros fuimos creados para experimentar la inmensa felicidad de conocer cuán maravilloso y cuán extraordinario es nuestro Dios y glorificarle a Él y alegrarnos en Él y gozarnos en Él. Para eso fuimos creados. Nuestra felicidad en Dios o nuestra alegría en Dios, cuando yo respondo esta pregunta y digo soy feliz, claro que soy feliz. Mi alegría en Dios glorifica a Dios. Si tú quieres glorificar a Dios, tu gozo, tu alegría, independientemente de las circunstancias, cuando hice la tercera pregunta de ¿qué te falta para ser feliz? La respuesta debiera ser nada. Ahora, mis condiciones pueden ser adversas, pero mi gozo está puesto en Él, porque para eso fui creado y esa es la verdadera vida. Nuestro gozo en Dios glorifica a Dios, pero el pecado entró en escena, se metió. Desde la creación el pecado entra en escena. El hombre se vuelve un idólatra, un ser egocéntrico, un ser orgulloso, y en vez de adorar a Dios comenzó a adorar todas las cosas creadas. Y es en ese sentido que el hombre está perdido. ¿Por qué? ¿Por qué está perdido? Porque ya no puede funcionar para aquello para lo que fue creado. El hombre en su pecado está arruinado, se ha vuelto inútil. ¿Me estás oyendo, iglesia? Mira, se ha vuelto inútil. Hemos perdido la utilidad. Por eso no es una serie de reglas morales, amada iglesia. No. Cuando tú y yo vemos el pecado como lo que es, tú y yo no sabemos, estoy arruinado, no estoy funcionando para lo que debo funcionar. Es nocivo para mí, estoy como esas llaves. Tengo muchísimos talentos, muchos dones, muchas particularidades, pero en el estado en el que estoy perdido. Esta descripción Pablo la tenía bien clara. No hay, decía, no hay justo, ni siquiera uno, ni siquiera uno. O sea, todos se hicieron inútiles. Espiritualmente el hombre está arruinado por causa del pecado. Pero hay una buena noticia, y es ahí que Cristo vino a salvar precisamente lo que se había perdido. Bien, vamos muy bien, qué alegría poder estar aprendiendo esto junto contigo. Todavía hay oportunidad, mientras estamos vivos, todavía hay oportunidad de ser encontrados. Y por eso la humanidad no es feliz. Aunque lo busquen, lo que lo busquen, aunque tengan lo que tengan. Por eso te enteras que hay millonarios, gente que tiene absolutamente todo y está triste, y está deprimida y pierde la vida, porque no es la solución. Allí no está la felicidad.
Pero hay una oportunidad. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Todavía hay oportunidad de ser encontrado, hay oportunidad de ser restaurado por Dios mismo. Pero ¿cómo es que Él hace esto? ¿O cómo es que Él nos restaura? Él lo hace abriendo los ojos de nuestro entendimiento por medio del Evangelio, para que podamos vernos como lo que somos primero. Vernos como lo que somos: pecadores, culpables, merecedores del infierno, pecadores, culpables, merecedores del juicio de Dios. Y para que veamos a Cristo, no solo, voy a hacer una pausa ahí, para que veamos a Cristo, no solo, repite conmigo, no solo como el único que puede salvar nuestras vidas o nuestras almas de la condenación, sino como también el único que puede satisfacer plenamente los anhelos más profundos del corazón del hombre. No solo es mi Salvador, sino es solo y la única fuente de donde voy a poder emanar. Es la fuente de mi felicidad. Por eso, si de las preguntas que te hice alguna dijiste no, tal vez, quizá me falta esto, etc, 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 ¿puedes ser feliz? Claro que sí. Solo que estás buscando en el lugar incorrecto y por eso te sientes con esa tragedia. Cuando Dios abre tus ojos de esta manera, tú abrazas a Cristo con todo tu corazón, no importa el costo que tengas que pagar. Juan 6:35. Con esto voy cerrando. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mira cómo Jesús se coloca en ese paralelismo, de ponerse como satisfacción del hambre y de la sed. Se pone a Él una persona diciendo: yo puedo satisfacer el hambre y la sed, nuestra hambre y la sed. Familia, ¿de qué nos habla? Nos habla de las necesidades más profundas del alma. Y está diciendo que ninguna cosa de ese mundo, ninguna de esas cosas que dijiste que me falta ser feliz, para ser feliz, ¿qué me faltaría para ser feliz? Ninguna de esas cosas, ni la fama, ni el placer, ni las posesiones, ni nada podría satisfacer plenamente tu corazón. Solamente Cristo, porque para eso fuimos creados. Es cuando Él dice: venir a mí, comer de mí, es lo mismo que venir a Cristo. Es lo mismo que venir a Cristo, venir y tomar de Él. No es venir a Él para ir al cielo. No es venir a Él simplemente para evitar el infierno y decir: bueno, pues un día voy a ser feliz hasta que esté con el Señor. No. No. Bueno, ¿a qué venimos a este mundo? Si no es que para sufrir. No, iglesia, al contrario. Él es el único en el que puedes satisfacer permanentemente y eternamente los anhelos más profundos de tu corazón. Pero cuando tus ojos son abiertos, tú puedes ver a Jesús así y te das cuenta que nada en el mundo es lo suficientemente valioso para perderlo a Él. Nada en el mundo. Él es Dios eterno, Él es todopoderoso, es santo, es compasivo, lo sabe todo, no cambia. El Dios de gloria. De manera que el llamado de Jesús no es a tener una vida monótona, gris, aburrida, de pesadez. No.
Su llamado es a que dejes de desperdiciar tu vida, viviendo para todo aquello que nunca va a poder brindarte verdadera satisfacción, y por primera vez comiences a vivir la vida que realmente Él tiene para ti. Ese es el llamado. Renunciemos a nuestra insípida vida, ¿va? Renunciemos a ella para que podamos vivir la vida. ¿O acaso Jesús no dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Entonces, ves, la felicidad no es la carrera prominente, no son 500,000 másters, doctorados, postdoctorados, no son las riquezas, no es ser alguien exitoso, no es que los demás te aplaudan. Al contrario, vamos a parecer tontos. No es. Y sé que la vida cristiana no es fácil, por supuesto que no es fácil. Pero, ¿por qué no es fácil? Porque a menudo tú y yo decimos: es que sí, no es fácil, y yo coincido contigo. Pero a veces cuando decimos que no es fácil, lo estamos diciendo no exactamente por lo que no es fácil. Fíjate, Mateo 11, un capítulo adelante, versículo 29, leo desde el 28 hasta el 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un yugo, hay una carga, sí, pero es 1000 veces mejor que la que impone el mundo. Es 1000 veces mejor que la insatisfacción. Estarás batallando allá por todo y por gloria tras gloria, y eso no es la felicidad. El llamado de Dios para tu vida es a que dejes de vivir una vida insípida, que dejes de estar buscando donde no es, que dejes de lastimarte de esa manera. Cuando tú y yo nos vemos luchando con esas tentaciones, se nos hace difícil pensar que el yugo no es gravoso. Pero ¿sabes por qué es tan difícil vivir la vida cristiana? John Piper dice que no es, la cosa no es que tengamos un amo difícil, sino al contrario, que somos personas que seguimos teniendo una tendencia, por llamarla suicida, o sea, intercambiar vida, dar vida para disfrutar de otras cosas que no son Jesús. Y entonces cuando yo estoy haciendo eso, estoy entregando vida. Es un suicidio, así lo califica Piper. Ese es el problema más profundo que tiene el pecado, que consiste en un intercambio de vida. O sea, doy vida por algo de inferior valor, por algo fugaz. Ahí es cuando tú y yo podemos ver nuestras tentaciones como: oh, ahora entiendo. O sea, mi tentación no es tan fuerte, sino es riesgosa. ¿Cómo es que voy a dar vida por algo de un ratito, de un costo inferior? Por eso el incrédulo que no cree no puede ver la hermosura de Jesús. Ese es el problema cuando hablamos de alguien incrédulo, no despectivamente, sino que está cegado. Pablo lo sabía. En 2 Corintios 4 dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso tú y yo abrimos los ojos como plato, decimos: wow, cierto,
Es Cristo la felicidad, cierto. Qué impresionante, es ahí, no donde estoy buscando. No es una persona, no es mi pareja, no es que se arreglen los problemas. Esa no es la felicidad. La felicidad ya la tengo. Pero ¿por qué ocurre esto en nosotros? ¿O por qué tu corazón está en este momento animado? ¿Por qué estás emocionado y dices, wow, sí es cierto? ¿Porque esté gritando? No. Simple y sencillamente porque Dios en su bondad y en su gracia abrió los ojos de tu entendimiento para decirte hoy, si eres feliz y si tienes todo para ser feliz. Y no, la felicidad va a ser cuando nos vayamos, ¿verdad? Cuando ya descanso en paz. No, nuestro descanso es hoy. La felicidad es hoy. Yo recuerdo en mi conversión que la cosa que más me molestaba los primeros días de haber recibido a Cristo era entrar por la iglesia y encontrar a la gente sonriendo y saludándote, bienvenido. Y yo decía, es que no es una sonrisa fingida, porque uno sabe reconocer una sonrisa fingida, ¿a poco no? Pero cuando ves una persona contenta, yo los veía y decía, pues, ¿por qué? No los veía entrando en un McLaren, un Lamborghini, no los veía, no, los veía yendo servicio tras servicio, llorando y haciendo y todo, y me llamaba mucho la atención eso, pero también me molestaba. Wow, pues cuán equivocado estaba. Ahora lo entiendo, por gracia Dios abrió nuestros ojos y nos dio entendimiento para esta verdad. Pero como conclusión, hay un riesgo del que quiero hablarte. Y es un riesgo de que, imagínate, para que Dios diga, Dios el Todopoderoso, el que lo puede todo, que diga que algo es espantoso. ¿Te imaginas? Yo lo consideraría, si por ejemplo mi amigo Raúl me dice que algo es espantoso, yo puedo decir, no, para mí no lo es. A lo mejor él le espanta, a mí no. Pero cuando Dios tiene esta opinión, y fíjate, vamos a Jeremías capítulo 2, verso 12. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Son sus palabras. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios no habla por hablar. Él dice que es espantoso cuando las personas hacemos esta clase de intercambio y buscamos en otro sitio la felicidad, la aprobación, el todo. O sea, dice, dejaron una fuente de agua viva y ¿qué dijeron? Voy y me voy a hacer mi cisterna y de esa voy a depender. Y esto Dios dice, es espantaos, atérrense. Esto es escandaloso. Así que ten cuidado, iglesia, ten cuidado de todo lo que vemos. Yo sé que abres el celular y es un bombazo y bombazo tras bombazo de posibles felicidades. Pero no, Dios es una fuente de agua viva, y lo sorprendente es que Jesús dice lo mismo en el Nuevo Testamento, hablando del mismo. Si recuerdas la conversación que tiene con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le responde en el capítulo 4, verso 13. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Concluyo con esto, hablando a los judíos. Jesús, en Juan capítulo 7, dice el Señor:
Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. A las preguntas que hice al inicio, Jesús te está hablando hoy. Si alguno de ustedes, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tienes sed y estás sediento y está doliendo todo lo que estás pasando y todo el tiempo estás quizá como con una nube gris detrás de ti, Dios te está diciendo: estás viendo para el lugar correcto, soy yo. Estás viendo hacia el lugar correcto, soy yo. Ríos de agua viva, no agua estancada, no la que hiciste en tu cisterna. Nuestras cisternas, iglesia, apestan. Las construiste tú, las hiciste con tus fuerzas, eran tus seguridades, las hiciste con tu profesión, con lo que te enseñaron, con lo que te dijeron que podría ser exitoso, con lo que vende el mundo, que podría ser la razón de la vida, con el placer. Y no lo es. No es la persona que se fue y que te dejó, no es. Esas son cisternas y apestan. Es agua estancada. Pero Jesús dice: los que crean en Él tendrán un manantial que brota continuamente para calmar tu sed. Y me remito a cómo iniciamos. Pero el que no quiera sufrir inconvenientes, el que quiera preservar su vida para seguir viviendo para sí mismo, para su propio placer, para su propia gloria, haciendo su propia voluntad, no solo va a perder la vida que Cristo ofrece, sino al final va a terminar destruyendo la misma vida que creía estar preservando. Porque no hay mayor desgracia que quedarte solo en tu orgullo y en tu egocentrismo. No existe una miseria más grande que esta. Así que Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, a seguirlo a Él, y no solo nos está llamando a obtener perdón de nuestros pecados, alivio de nuestras culpas, no, sino nos está llamando al don de la vida eterna. No dejes que el pecado día con día haga un intercambio de vida contigo, que busque llegar y decir: entrégame vida, entrégame vida. No, velo así. ¿Cómo es que voy a cambiar algo de tanto valor por algo insignificante? Yo sé que avancé ya un poco más del tiempo, pero ahora quiero recordarte la parábola que Jesús enseña del tesoro. Voy a parafrasearla un poco. Y dice que este hombre llega a un terreno y no estaba dispuesto a pagar nada, pero cavó y encontró ¿qué? Una perla de precio, un tesoro, dice. Y entonces fue y vendió absolutamente todo para comprar el terreno donde estaba ¿qué? El tesoro. Imagínate a sus vecinos. Ahí estás viéndolo tú. Y dices: esposa, mira al vecino, se volvió loco. Está vendiendo todo para comprar una parcela. No tiene ni precio. Tú lo estás viendo desde fuera. Pero ¿qué encontró él? Un tesoro, algo precioso. La gente va a seguir creyendo que esto no es popular, que no debiéramos estar aquí abriendo la escritura, que debiéramos estar en el domingo de la carnita asada, que debiéramos estar entregando nuestros días y nuestro tiempo. Ya se pasó el estudio de la palabra. No, esta es nuestra vida.
Esta es nuestra vida, y esta vida te trae felicidad y plenitud, y vas a ser el más feliz en todo momento, te despiertes y te acuestes como sea. Y esa es la razón por la cual algunos tienen enfermos, algunos tienen dificultades económicas, algunos los están maltratando en algún sentido, y tú sigues de pie feliz, porque mi felicidad es esa fuente de agua viva. Ponte de pie, ponte de pie. Fuente de agua viva que puede calmar tu sed. Y quiero hacer un llamado general. Yo creo que todos tenemos que cerrar cisternas. A lo mejor abrimos una chiquita hace poquito y no nos dimos cuenta. Yo creo que todos tienen que ponerle la tapa a esa cisterna, olvidarse de ella, destruirla. Es espantosa. La causa de tu felicidad no va a ser que termines la carrera, que encuentres un esposo, esposa, que te compres esa casa, que tengas un mejor trabajo. Esas son cisternas que has estado haciendo. Ciérralas hoy. Ciérralas hoy y párate de frente otra vez a la fuente de agua viva. Y vive feliz. Quizá tu esposo o esposa va a seguir siendo difícil, tus hijos también, la economía también, los rumores de dificultades también, pero tú y yo seguimos parados en la fuente de agua viva. Cierra tus ojos y ora conmigo. Cristo, tú has dicho: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que aquí estamos reunidos todos los que te hemos reconocido por años, los que apenas te conocemos hoy. Pero aquí estamos diciendo: tengo hambre y sed. A las preguntas de felicidad contesté: no, me falta esto, quisiera aquello. Sí somos felices. Díselo así, iglesia, en tu corazón. Di: soy feliz, tú me haces feliz, pero también ayúdame a ser feliz. Cuando tus seguidores, Señor, te dijeron sí creo, también te dijeron ayuda a mi incredulidad. Y hoy aquí estamos con un corazón honesto delante de ti, también diciéndote como iglesia: creemos, ayuda nuestra incredulidad, ayúdanos a experimentar esa felicidad, y que tu Espíritu abra nuestros ojos y nos dé entendimiento para adoptar esto como verdad, y que no busquemos en ningún otro sitio felicidad, que no cavemos cisternas para preservarnos o para tener glorias o para ser aplaudidos y exitosos, sino al contrario, si hemos de ser aborrecidos, que lo seamos. Pero hoy como iglesia oramos: Señor Jesús, estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguirte. Hoy se acabó la vida que he vivido para mí y para mi gloria. Te pido perdón y te reconozco a ti como mi Señor. Aquí terminó mi vida. Que se haga tu voluntad y que se lleven a cabo tus deseos, y esto te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Y Padre, yo oro por tu iglesia y te ruego por cada uno de los presentes. Cada corazón lo conoces, cada corazón que está aquí. No es un error, no es el azar que esté hoy escuchando esto. Aún quien vea la transmisión, mi oración es porque tu Espíritu les dé convencimiento de esta palabra, y que tú eres la felicidad, y que tú nos haces felices, y que el mundo puede ser feliz no buscando en donde está buscando, sino yendo a ti. Señor, mi oración es por cada uno, por la iglesia Camino de Vida, por cada uno de sus miembros, por cada uno de los que vendrán o escucharán este mensaje, por cada uno. Mi oración es que puedan recibirte así. Consuela sus corazones, reafirma su fe, y que puedan verte a ti. Y como una prueba de que estás con nosotros, danos gozo,
un gozo real en el corazón, un gozo frente a las circunstancias. Quizás saldremos de este lugar y no van a cambiar, pero sabremos que de una manera sobrenatural somos felices gracias a ti. Así que a ti sea la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. En ese mismo sentir, hermano, vámonos con gozo, con alegría. Amén.